Cada creyente debe evangelizar. Amén. Si no quiere golpear la puerta, párese afuera de su puerta. Si no quiere pararse afuera de su puerta, párese en la micro, párese en el metro. Hágalo, haga algo. Haga algo que muestre el evangelio. Entonces cada creyente debe evangelizar porque no es una opción. De no hacerlo estamos en contra de uno de los objetivos principales que Cristo encomendó a cada creyente y encomendó a su iglesia. El no hacerlo, el abstraerse de eso, está yendo en contra de lo que Cristo ordenó a su iglesia. Y vamos a ver cada principio, así que no se preocupe. Muchos creen que también es llegar y salir. Ah, ya vamos para afuera nomás. ¿Ah? Muchos creen que es llegar y salir. Y obviamente vamos a ver que hay cosas que hay que hacer previos. Dice en total la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero es importante, hermano, como usted salga. Porque debemos ser sabios en, ¿qué cosa? En sembrar la semilla en buena tierra. Por eso no es llegar y salir. Porque puede caer en los espinos, puede caer en los pedregales. Y no se trata tan solo de la gente, sino se trata de mi preparación. ¿Cómo salí yo? ¿Con qué motivación voy yo a repartir la palabra para que caiga en buena tierra? ¿Con qué carácter voy? ¿Con qué palabras voy? Porque eso hará posible que también pueda ser una buena tierra. No solamente depende de la gente, del oidor, sino también del que está cumpliendo y haciendo la palabra de Dios, que se cumpla esa parábola, ¿cierto? Es bueno entender, ¿cierto?, que cómo debemos entregar la palabra de Dios para que sea el oyente quien tenga la responsabilidad de aceptar o rechazar al Señor. Nosotros debemos entregar la responsabilidad al oyente de aceptar o rechazar al Señor. Pero ¿cómo el oyente va a aceptar o rechazar si le entrego un mensaje paupérrimo? ¿Cómo va a saber el oyente entender el mensaje de salvación si yo se lo entrego a medias? ¿Qué va a rechazar? ¿Un papel? ¿Eso va a rechazar? ¿Un folleto? Si yo no entrego con las palabras precisas el mensaje. Si yo no entro, como vamos a ver la próxima semana, cómo entrar en una conversación. Si yo no entro bien, de buena forma, ¿va a tener totalmente la culpa el oyente? Va a tener su culpa. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿No lo entenderá el que pesa los corazones, cierto? ¿Ah? El que mira por los almas. ¿Acaso no lo va a entender, no lo va a comprender? Va a tener su juicio, pero no lo va a encontrar un poco de razón. ¿Cierto? No puedo ser yo la causa de tropiezo o de incredulidad en una persona. Debo prepararme en todos los sentidos. No solamente en cuerpo, debo salir con la iglesia. Ya, para que no me disciplinen, para que no me miren feo, voy a salir. Para que no digan nada, ya voy a salir. Debo salir con todos los sentidos, conectados espiritualmente. Toda mi vida debe estar plena en el Señor, en comunión, entregando, ¿cierto?, la palabra de Él. Cuando hablamos de métodos de evangelismo o la forma en que debemos evangelizar, se nos viene a la mente tal vez la oración, ¿cierto? Debo orar, debo orar. También la palabra de Dios, debo conocer la palabra de Dios para que se puedan abrir las puertas de buena forma y podamos entregar de forma efectiva la palabra. Por ejemplo, ¿qué dice Colosenses? Vamos a la palabra. Colosenses, capítulo 4, versos 2 y 3, hermano Manuel. Bueno, no leímos, se me olvidó leer capítulo 4 de Juan, pero lo leímos la semana pasada y usted más o menos lo conoce. Vaya leyéndolo en la semana para que pueda ir el Señor hablándole. Le dejo una pequeña tarea de leer capítulo 4 una vez más, a pesar de que lo conoce. Léalo y profundícelo desde esta perspectiva, en los métodos, y así vamos a ir entendiendo de mejor forma la próxima semana. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. 2 y 3. Sí, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de ti, por el cual también estoy preso.
Se fijan que se nos manda, ¿cierto? Y se nos requiere oración y una buena entrega de la palabra del Señor para que se puedan abrir las puertas, ¿cierto? Y entregar nuestro misterio, ¿cierto? Ejercer nuestro ministerio de forma efectiva. Pero hoy no vamos a tratar tanto del tema de la oración o la palabra del Señor, porque estamos hablando de evangelismo práctico. Ya vamos a ver métodos. Porque es obvio que el creyente tiene que orar. Es algo obvio. O sea, si el creyente no ora, tenemos que entrar ahí a ver el corazón de la oveja. Y es obvio que debemos comprender y entender las Escrituras. Por lo menos poder entregar el plan de salvación a un inconverso. Eso es algo que se debería dar naturalmente al creyente. Porque así como usted recibió la palabra y fue salvo, usted podría aplicar las mismas palabras con que usted fue salvo en otra persona. Los mismos textos en otra persona. Tiene que ir puliéndose día a día en ese sentido. Vamos como decía hace un instante, nos referimos más hacia la forma o la actitud con que llevamos a cabo el evangelismo en terreno. Vamos a profundizar en esta mañana la forma o la actitud con que llevamos a cabo el evangelismo en terreno. Ese es lo importante, porque como he dicho y vuelvo a decir, a veces salimos con un caracho de 4 metros y le golpeamos la puerta, tome, y listo, tome un regalo. Y todos lo hacemos de alguna u otra forma, que salimos desconectados con otras emociones y no le decimos a nuestro cuerpo que está más adelante, espérame, ¿cierto? Estamos desconectados de forma espiritual. Podemos ver una buena forma de evangelizar, ¿cierto? Como dijimos la semana anterior, en Cristo, ¿cierto? Tomamos el ejemplo de Cristo como una buena forma de evangelizar. No porque, obviamente, Cristo haga todo perfecto, pero vimos que a pesar de eso, ¿qué dijo Él? Él nos dejó ejemplo. Él nos dejó ejemplo para que hiciésemos de la misma forma que Él hizo, así nosotros hagamos. Como dice Juan capítulo 13, verso 15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Simple, directo. Ejemplo os he dado, como yo os he hecho, así haced. No hay otra fórmula que inventar. No hay que innovar. Queremos hacer muchas cosas, de muchas formas. Queremos innovar en el evangelismo. Queremos inventar métodos modernos, porque hay que ir renovándose según la renovación, ¿cierto?, del mundo. Hay que ir modernizándose. Pero debemos poner todo en la balanza de Cristo y su palabra. Podemos modernizarnos, yo no tengo problema, pero todo respecto y medido, ¿cierto?, en la balanza de la palabra del Señor. Todo de acuerdo a las Escrituras. Nada fuera de ella. Pero debemos seguir los pasos que el Señor nos enseñó. Cristo no solo quería ser un buen ejemplo, sino que dice también que como Él hizo, nosotros debemos hacer. Nos deja una orden de imitar y seguir las ordenanzas que están escritas en su palabra. Somos siervos de Él y como siervos debemos cumplir sus palabras. Una de estas palabras que nos dejó es la responsabilidad, hermanos míos. Tiene la responsabilidad de testificar, de predicar la palabra, de anunciar, de propagar el evangelio. La iglesia, y en particular el creyente, es responsable de esta encomendación. La iglesia debe ser todo lo que es Cristo y su actividad debe ir orientada a lo que Cristo haría o hizo. Nosotros debemos imitar al Señor y hacer todo lo como Él lo haría o todo como Él lo hizo. Por eso es importante conocer a Cristo, ¿cierto? Para no errar, para no equivocarnos, para ser un buen y fiel representante de la obra que Él comenzó. Cristo no instruyó a los discípulos para que los discípulos después hiciesen lo que quisiesen. No, ¿cierto? No gastó su tiempo, 3 años y medio, ¿cierto? Más o menos, en enseñarles, en instruirles, para que después hiciesen y ya hagan lo que quieran. No, ¿cierto? Mateo 28,
verso 18 al 20, conocido por nosotros, pero leámoslo. Hermano Juan Painén, por favor. Mateo 28, 18 al 20. Hermano Felipe, busque Marcos, capítulo 16, verso 15. ¿Quién está más atrás? ¿Quiero leer, hermano Guillermo? La vergüenza. Ya, le vamos a dar. Hermano Cristian. Lucas 24, 45 al 48. Hermano Daniel Sánchez. Juan 20, 21. Hermano Juan Rodrigo, Hechos 1, 8. Vamos a ir repitiendo, así que no se preocupe. Hermano Juan. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que alguien por favor me muestre la sugerencia. Que alguien por favor me muestre la opción que hay de no evangelizar y de ser un creyente que no evangeliza. No hay problema, si alguien me la muestra yo no tengo problema. Soy súper abierto a ser corregido en la palabra y a poder dialogar con esto. ¿Alguien tiene alguna idea que eso es algo sugerente de parte de Cristo? ¿Optativo? Pero está bien dicho sugerente, ¿no? Ah, pensé que estaba. ¿No? ¿O no lo encuentra o no quiere tirarse a los leones? No hay, ¿cierto? Cristo le entregó su responsabilidad, porque Cristo tenía una responsabilidad, que era dar a conocer la palabra y a venir a morir por nosotros, ¿cierto? Entregar la salvación a toda criatura. Para eso también debía entregar la palabra. Pero Cristo le entregó su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él también tenía autoridad. Autoridad que le había sido dada por el Padre. Le entregó toda la responsabilidad a sus discípulos y a los discípulos que vendríamos, a los que continuamos después de tantos siglos. Nos entregó la responsabilidad de predicar la palabra. ¿Y qué hizo? Les prometió y nos prometió estar con nosotros en todo lo que hiciésemos con respecto a esto. Nos entregó el método. Jamás invita a innovar en el Evangelio. Él nos dejó ejemplo de hacer. La gran comisión, como se conoce, ¿cierto?, descansa en la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, por lo que todos necesitan escuchar el Evangelio. Y nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Qué dice Marcos 16, 15? Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Puede buscar el griego y puede ver si hay alguna sugerencia, por si acaso, si quiere buscar el griego. Pero no la hay. Somos testigos de Cristo. La palabra o la frase por tanto de Mateo 28 y aquí en Marcos, cierto, 16 dice: y les dijo. Después de una exhortación dice que y les dijo. Esas palabras o esas frases, ¿saben lo que están haciendo? ¿Se acuerda alguien que fue al retiro de Jeff Adams? ¿No? Yo me acordé de esto. Están enlazando. Por tanto. Y les dijo, después de una exhortación, están enlazando, ¿sabe?, la misión que tenemos que hacer. Son palabras que enlazan la comisión que Cristo entrega, la misión que nos entrega, la responsabilidad entregada de ir. Ir. Está enlazando la misión que tenemos, ¿cierto?, para cumplir la misión de hacer como discípulos. Dice, a todas las naciones, a todas las criaturas. ¿Sabe, hermano mío? Las naciones son diferentes a esta nación, por si acaso. Esta es una nación. Otra nación se encuentra en otro lugar. Por eso debemos ir a todas las naciones, no solamente a una nación o a los suyos. Lucas 24, 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las
las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Tenemos un mensaje que entregar. El mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados por parte de Cristo en cada persona que crea, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Los discípulos fueron testigos de estas cosas, las cuales, ¿qué debían hacer? Testificar, contar a los demás. Sabe que Cristo vino, sabe que Cristo hizo esto, sabe que mientras estaba con nosotros hizo esto. Testificar, anunciar, contar a otros. Esa es nuestra responsabilidad, y el mensaje es de mensaje de arrepentimiento y de fe, ¿cierto? Juan 20:21. Hermano Daniel Sánchez. ¿Cuál? 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos una comisión que cumplir. No algo nuevo o diferente, como hemos dicho, sino que continuar lo que Cristo empezó. ¿Por qué leo todos estos capítulos que al parecer son para leerlos, hablan de lo mismo? Para que le quede claro. Para que entienda de una vez que no es una opción. Porque hay creyentes que piensan eso. Hay creyentes que piensan que es cuestión de dones, que es cuestión de motivaciones, de ánimo, de personas. No, es cuestión de cada hijo de Dios. Así que es su cuestión. Es su responsabilidad. Cada hijo debe testificar. Hechos 1:8, hermano Juan Rodrigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea de los discípulos era llevar el mensaje de Jesús por todo el mundo. Este poder que recibían les serviría para llevar a cabo su labor. Y aún nos sirve, ¿sabe? A nosotros. Tenemos ese poder del Espíritu Santo. De alguna u otra forma, cada creyente debe y tiene que dar testimonio de Cristo en todo lugar. En todo lugar. En las Escrituras podemos ver que muchos fueron testigos de Cristo, incluso con su vida, ¿cierto? Y al entregar su vida, ¿sabe lo que causó? No causó una disminución del Evangelio. Impulsó más aún el Evangelio. ¿Cierto? Vamos a Hechos 22, hermano Roberto. Hechos 22, verso 18 al 21. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esteban en su muerte, ¿qué hizo cuando estaba muriendo? Dio testimonio, ¿cierto? Empezó a predicar, ¿cierto? Y dio testimonio de Cristo. Él entregó su vida testificando de Cristo. Y su muerte, ¿qué hizo? Impulsó a otros. Impulsó a otros. Sí salieron huyendo algunos, pero ¿qué hicieron mientras huían? Predicaron. Y se cumplió lo que se tenía que cumplir, que era esparcir por todo el mundo el Evangelio. Y empezaron a predicar en Antioquía, Cesarea, creo que también otro. No me acuerdo bien, pero eran 3 lugares que se nombran, ¿cierto? En Hechos. Pero el que más resaltó fue en Antioquía, ¿cierto? Pero en vez de esconderse, se propagó aún más. Y motivó a otros que fueron testigos. Aún Pablo, ¿cierto?, que dice estas palabras. Después reflexionó, después del llamado del Señor. Y entendió que debía dar su vida por Cristo.
lo impulsó y se arrepintió, ¿cierto?, por todo lo que hizo anteriormente. Los discípulos que estuvieron con Cristo también fueron motivados a entregar sus vidas. Si usted analiza cómo murieron los discípulos, murieron torturados por entregar la palabra del Señor. Casi todos, la gran mayoría. Nosotros estamos para contar el testimonio de Cristo. Tenemos que dar el mensaje conforme a la verdad de Jesús, declarando todos los hechos, como por ejemplo su venida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Tenemos que proclamar todos sus hechos. Y ahí tiene 4 hechos que proclamar y que poder contar. Como vimos cuando Jesús dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Nuevamente le pregunto, ¿hay una sugerencia? No quiero ser sarcástico ni irónico, pero tengo mala comprensión de lectura, no sé. O lo entendemos así, ¿cierto? Hay una orden, hay una encomendación. No hay una sugerencia. O para que lo medite y piense en obedecerle algún día, podré predicar de Cristo. Cristo manda esto para que cada creyente, por lo mismo debemos como creyente prepararnos, consagrarnos para serle testigos fieles y verdaderos. Que nuestro testimonio sea firme. Y así como hablo de Cristo, mi vida también respalde esas palabras. Hoy en día, más aún en estos días, cuando el mundo necesita más de su palabra, somos nosotros, su iglesia, los encargados, el instrumento para que el nombre del Señor sea conocido por todos los lugares. La iglesia es el instrumento encargado de esparcir la palabra del Señor. La iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad para entregar este mensaje. Uno se puede acordar de Apolo, ¿cierto? Apolo en su corazón entregaba algo que creía. Pero ¿quién lo corrigió? ¿Cierto? Los hermanos le dijeron, ¿sabe que esto es así, 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 así? Y él se unió al cuerpo, ¿cierto? Se quedó en Corinto y empezó ahí a testificar. Entonces la iglesia es la responsabilidad de guiar, tiene la responsabilidad y la autoridad de guiar y de corregir si hay algún error, alguna falsa doctrina, no sé. Pero la iglesia es el responsable. Ahora yo le pregunto, hermano mío, porque no todo tiene una exhortación. ¿Bajo qué autoridad está usted? ¿Bajo la suya? ¿Yo hago lo que quiero? Somos libres del pecado, pero no libres para hacer lo que queramos. Somos librados por Cristo de la muerte eterna, pero no somos librados para vivir en libertinaje. Es importante que se prepare en su iglesia para que su mensaje sea el mismo que tiene la iglesia, así no como Apolos, que estaba entregando un mensaje que le faltaba algunas correcciones, ¿cierto? Con un corazón tal vez honesto, sincero, pero tenía que tener algunas correcciones. Entonces, es importante, hermano mío, que nos preparemos para que tengamos un mensaje en común. No puedo yo estar predicando la salvación por fe y usted la salvación por obra, ¿cierto? No puede ser eso. Por eso debemos prepararnos. Debemos prepararnos y entender que debemos tener un mensaje, una voz. Por algo dice Efesios que debemos una iglesia unida, un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma dirección debemos tener. Un creyente apartado, un creyente que no quiere hacer esto, es un creyente que no cuenta con el respaldo de la iglesia, que no cuenta con la autoridad de la iglesia y por ende de Dios y de Cristo, porque entregó su responsabilidad, su autoridad a la iglesia. Le entregó Cristo eso. ¿Sabe? Una vez hablando, preguntaron, ¿cómo puedo saber que es salvo una persona? ¿Cómo puedo saber? Porque dice, por sus frutos los conocéis. Pero, ¿qué son los frutos? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Sabe? Yo tengo como 5 o 6 evidencias que he estudiado. Pero quiero mostrar una con respecto a este tema. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo podemos saber que realmente es hijo de Dios? Una de las evidencias,
o frutos que se pueden ver por las Escrituras es precisamente esto. Un verdadero creyente tiene el deseo, el anhelo de proclamar la palabra del Señor. Vamos a las Escrituras. Segunda de Corintios. Hermano David, ¿quiere leer? Hermano David. Segunda de Corintios 5, versos 18 y 19. Hermano Daniel Gallardo, por favor. Romanos 10, 9 al 13. Hermano David Gallardo. Colosenses 1, 28 y 29. Hermano David, ¿cuál era yo? Barton, de verdad, se me había olvidado. Por favor. 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién nos encargó? En la reconciliación, voy a reconciliar con mi esposa. ¿Esa reconciliación? ¿Ah? El hermano Daniel está súper reconciliado, está de aniversario. Salía perdiendo si no se reconciliaba, ¿cierto? ¿Esa reconciliación nos encargó? No, ¿cierto? Del ministerio de reconciliar al hombre con el Señor. Entregar la palabra de la salvación, de la vida eterna, de que por los pecados estamos condenados a la muerte. Ese es el ministerio. Y el misterio, ¿cierto? Ministerio, ¿cierto? De la reconciliación. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de un creyente? Que se hace parte y cargo de ese ministerio y lo tiene, y lo entrega, y lo quiere entregar. Sigamos, por si alguno tiene duda de la palabra, sigamos. Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare. ¿Me faltó, no? ¿Hasta el 13? ¿Sí? Más abajo también salía lo del cierto de... tal vez me quedé corto yo en el... Pero lo que quería resaltar de esos versículos... Sí, el 14 y 15 que es conocido, ¿cierto? Pero también estamos hablando... Romanos 10, vamos a ver Romanos 10. Habla del tema de invocar, ¿cierto? Cualquiera que puede invocar será salvo. Pero para eso tiene que haber alguien que le predique. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, es algo muy difícil, a menos que Dios así lo quiera, bajar del cielo y revelarse tal vez a esa tribu que está llena de la palabra. Si a él tal vez así lo quiere, aunque sería raro que trabajase así, ¿cierto? Porque nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo van a conocer si nosotros no predicamos? Un verdadero creyente se duele de eso y trabaja por eso. ¿Qué dice Colosenses 1, 28 y 29? Hermano David Gallardo. Colosenses 1, 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice que quiere presentar a Cristo a todo hombre, por lo cual también oro en la casa por los que van a salir a predicar, oro en la iglesia por los que van a salir a testificar. ¿Dice eso?
Por lo cual también trabajo, me esfuerzo, luchando, según el poder que tenemos para poder hacerlo, el poder que el Señor nos entregó del Espíritu Santo para poder hacerlo, a cada uno. Pero trabajamos y luchamos por eso. ¿Entendemos entonces que una evidencia de un hijo de Dios es alguien que procura entregar la palabra a otros? Es una de las evidencias. Si no hay un cambio, tal vez debería evaluar su profesión de fe, ¿cierto? Y hay otras más que no vienen al tema de hoy. Por lo mismo, entonces, este mensaje y las Escrituras nos enseñan dos cosas que debemos respetar. Esta fue toda la introducción, ¿cierto? Ya le quedó claro, ¿cierto?, que debemos hacerlo, ¿cierto? Le quedó claro por la Biblia, no porque se me ocurrió, por la Biblia. Pero ahora entonces hay dos cosas que nos enseñan las Escrituras, y en especial Juan capítulo 4, que debemos siempre respetar en nuestras vidas, pero especialmente en el evangelismo, que son dijimos la semana pasada, la motivación y la necesidad de evangelizar. No puede perder eso usted. No puede perder esa motivación y ese entender que es algo necesario en su vida. Y eso lo vemos en Juan capítulo 4, ¿cierto? Pero vamos a desglosar ahora, más que el domingo anterior, lo que es la motivación. Yo le hablé de una motivación la semana pasada, que era darle la gloria a Dios. Pero vamos a ver una motivación personal. Este es el número 1, la motivación. Número 1, la motivación. Letra A, la motivación personal. Hermano Jorge, ¿está libre ahora? Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este es un versículo, a mi hermano Daniel, que nos gusta tanto, ¿cierto?, la hermenéutica que hemos hablado. Es un versículo que se ha mal usado, pero no es su 100%, porque se aplica al tema de ganar almas, ¿cierto? De evangelismo, ¿cierto? Pero no está tan fuera del sentido. Vamos a estudiar un poquito de lo que puedo entender yo, porque siempre lo escuché de una forma, que, como le digo, no está tan fuera de del contexto de la Biblia, más que nada. No, pero sí del contexto que se está hablando. Entonces, debemos entender que tenemos una motivación personal. Y el que gana almas es sabio, ¿cierto? Estamos más cerca de lo que entendemos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y no deberíamos olvidar nuestra labor. El hombre sabio y esto es lo que se refiere, el hombre sabio cuando edifica vidas con sabiduría de Dios, gana almas. Pero no que quiere decir es que adquiere responsabilidades sobre otros al entregar el Evangelio, si lo aplicamos al Evangelio. Adquiere responsabilidades sobre otros. Deberíamos anhelar cada día adquirir sabiduría, la sabiduría de Dios, ser vistos como justos delante de sus ojos. Esa motivación nos impulsaría a lo correcto, a ganar almas, a testificar de Cristo, porque seríamos sabios y sabríamos que lo que nos conviene y debemos hacer y cómo podemos hacerlo. A ser instrumentos útiles para Dios. Una persona sabia es un modelo de vida que está llena de significados. Por ejemplo, un buen árbol, ¿cierto? Un árbol frondoso, ¿se dice, cierto? Frondoso. ¿A qué nos atrae? Nos atrae, ¿cierto?, a cobijarnos bajo su sombra, ¿cierto? Si hay mucho calor, buscamos un árbol, ¿cierto?, dentro de una plaza, es que da más sombra, vamos para allá para que estemos fresquitos, ¿cierto? Entonces este proverbio habla de que así el hombre sabio atrae gente, atrae almas, y el cristiano atrae almas al Señor con su vida, con sus palabras. Así como el árbol atrae a personas a su sombra, nosotros atraemos al hombre a Dios y ganamos almas.
Este es el primer paso para guiar a la gente a Dios. Esta motivación nos mantiene en contacto con Dios mientras que ofrece a los demás la vida eterna. Mateo 25, 19 al 21, ¿cierto? Nos habla de que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Hemos sido fieles en su comisión? ¿Has sido fiel, hermano mío, en la comisión que le ha dado? ¿O sigue excusándose que es un asunto de dones, de carácter, de personalidades? ¿Va a seguir excusándose en eso? ¿Ha sido fiel en lo poco que se le ha encomendado? Porque debería hacerlo. Necesitamos de la gracia del Señor, ¿cierto? ¿Cómo es visto por Dios? ¿Cómo es visto, hermano mío, por Dios? ¿Cómo es visto usted por la gente? ¿Es visto como un hombre sabio y justo? ¿Como una mujer sabia y justa? ¿Atrae su vida a otros al camino del Señor? ¿Atrae su testimonio a otros al camino del Señor? Con sus palabras, ¿cierto?, impartidas, ¿atrae a otros? Lo más probable es que al ver sus frutos, al ver los asientos desocupados, no estemos atrayendo bien a la gente. No estamos motivándonos personalmente a ser justos y sabios delante de los ojos de Dios para poder atraer a la gente al Evangelio. Entonces necesitamos motivarnos personalmente con esto. Ser mirados correctamente por el Señor para poder ganar almas. ¿Quiere ganar almas? Entonces necesita cambiar su vida. O reorientar la vida suya. ¿Cómo la está llevando? No estamos motivando, ¿cierto?, a otros a llevar una vida como Dios la quiere. Estamos motivados y distraídos con nuestros deseos, con nuestros sueños personales, que están fuera de la voluntad de Dios y de lo que Él te ha encomendado en esta tierra. Estamos en este mundo para anunciar las buenas nuevas, no para mezclarnos en el mundo, no para ser parte del mundo. Estamos para anunciar, para hacer luz al mundo, no para estar sumergidos en las tinieblas de ellos y para pasar desapercibido. Haga una encuesta en su trabajo, en su escuela, en su barrio. Pregúntele cómo lo ven. ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo es conocido entre sus pares? ¿Sabes? Es importante y es una de las cosas que motivó a la iglesia primitiva, ¿cierto?, del libro de Hechos, a mostrarse una iglesia gloriosa y santa. Pero ¿cómo se conoce nuestra iglesia? ¿Cómo se conoce su iglesia, que es usted? ¿Cómo se conoce, hermano mío? ¿Qué testimonio estamos dando? Las iglesias son conocidas por sus grandes templos. Algunas iglesias son conocidas por sus buenas comidas y actos solidarios en la comunidad. Algunas iglesias son conocidas por su buena música. Algunas iglesias son conocidas por sus buenas peleas. Debemos analizar la imagen que queremos dar. Debemos meditar, hermanos míos. Cada uno debe meditar. No es una cosa del pastor o de algunos. Cada uno debe meditar qué imagen quiero dar a la iglesia de Cristo, la cual Él con su sangre formó. Y yo estoy fríamente, infantilmente descuidando. Cristo nos dejó, como dijimos, el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados que ofrece, ¿cierto? Entonces la iglesia debe traer y atraer a las almas perdidas a Cristo. Por eso debemos meditar bien en qué mensaje estamos dando con nuestras vidas. Si estamos siendo efectivos con la orden de Cristo o estamos siendo infieles con lo poco que nos ha pedido. Debemos analizarlo. No debe descuidar, hermano mío, la motivación de ser visto como un creyente, un hijo justo y sabio, ya que quiere decir que se ha entregado a la disciplina y a la formación de Dios. Su reputación, hermano mío, puede limitar
su influencia para ganar almas a Cristo, ¿cierto? A veces nos preguntamos, pero ¿por qué no gano? ¿Por qué me va tan mal? Y nos hemos examinado. Si nos preparamos, si estamos a cuentas con Dios. A veces Dios hace milagros y usa a este perro muerto, ¿cierto? O al otro perro muerto. Pero seguirá usándome siempre si sigo como un perro muerto sin ponerme a cuentas con el Señor. ¿Cómo está motivado mi corazón? Mi vida espiritual, ¿cómo está? ¿Estoy llevando una vida realmente sabia y justa delante del Señor para poder ser efectivo con la encomendación? Debemos ser solícitos, hermanos míos, celosos en que la iglesia sea conocida por su predicación. ¿Y saben? Usted es la iglesia. Usted es la iglesia, hermano mío. Debemos ser celosos en que nuestra iglesia sea conocida por la predicación. No por las buenas comidas, ni por el buen templo que Dios quiera podamos construir, sino que por la predicación. Letra B. Esa es una motivación personal, ¿cierto? Vamos a ver la motivación general, y que vimos un poco la semana anterior, pero vamos a profundizarlo esta semana. Vamos a Juan capítulo 4, que es el texto base. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Me pasé el versículo 3, pero no importa. La motivación que tenemos es una motivación, letra B, general. Motivación general. Y esa motivación general es darle la gloria a Dios. Amén. Esa es la motivación general. En todo lo que hagamos, y vamos a ver también. Ahí alguien vio el versículo de la semana, ¿cierto? Que coloqué. Si pues, como dice, vamos a leerlo también. Dice el versículo 1 al 3 que cuando pues el Señor entendió. ¿Qué fue lo que entendió? ¿Se acuerdan un poco de lo que vimos la semana anterior? ¿Qué fue lo que entendió? ¿Alguien lo recuerda? ¿Ah? No. ¿Se acuerdan un poco? Exacto. Entendió que su popularidad estaba creciendo, ¿cierto? Estaba sobrepasando a la de Juan. Y eso le iba a traer conflictos. Conflictos que en esta etapa de su ministerio él no estaba dispuesto a enfrentar. Sí, después las enfrentaría. Pero no quería discutir sobre cuestiones del bautismo. Empezó a ganar hartos adeptos, hartos seguidores, más que Juan. Iba a tener problemas con los seguidores de Juan y estaba teniendo problemas con los fariseos en su inicio del ministerio. Entonces Jesús entendió que estaba creciendo y esto le iba a tener problemas. Por eso resolvió en abandonar, ¿cierto?, el área y dirigirse a Galilea. Pero vamos más allá, ¿cierto?, en este análisis. ¿Qué tiene que ver esto con la motivación en el evangelismo? La semana anterior lo vimos con el tema de los prejuicios. Pero ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con la motivación en el evangelismo. ¿Qué tiene que ver estos primeros versículos? ¿Qué decía Juan 5:41? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Gloria de los hombres no recibo. Entonces Cristo nos muestra la motivación que debemos tener cada creyente. Que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y debemos buscar y anhelar darle la gloria a Dios. Y eso suena bonito, suena lindo, pero no lo hacemos en todo, hermano mío. Porque cuando pecamos y nos abstraemos de cualquier cosa que sea testificar de Cristo, no le estamos dando la gloria, no estamos dando nuestra propia gloria. Nos estamos poniendo a Dios delante como primera opción, como primera cosa, como prioridad. Estamos poniéndolo a nosotros como primeros. Y eso es quitarle la gloria a Dios. Entonces nos muestra la motivación de Cristo. Su principal motivación es darle la gloria al Padre, a Dios. Aunque Él no bautizaba, ¿cierto?, sino que lo hacían sus discípulos, la obra para Dios probablemente se vería afectada
por los fariseos y los seguidores de Juan. Si queremos ser buenos siervos, debemos entender que debemos sacar de nuestra vida todo lo que obstaculice ese anhelo. Debemos sacar las excusas que nos separan de Dios y no nos permiten glorificarle como Él merece. Saque las excusas. Una persona un día me dijo, pero yo estoy molesto porque usted una vez nos obligó a evangelizar. Yo no obligué a nadie, yo dije todos tenemos que ir a evangelizar. Y usted votó que sí, listo. Si hubiera votado que no, hubiera quedado libertad de no ir. Pero ¿qué refleja eso? Le dije yo. ¿Qué muestra que alguien no anhela evangelizar? Y más aún que nunca ha evangelizado en su vida. Da una señal un poco rara, ¿cierto? Por decirlo suave. Debemos motivarnos sin que se nos exija, sin que se diga, ya vamos a evangelizar tal día. Debemos ser nuestra motivación constante. Cuando sale a regar el jardín con la vecina, qué lindas las plantas, ¿cierto? Y ahí aprovecharse con la naturaleza a hablarle del Señor, ¿cierto? Cuando sale en el metro y empieza a hablar la gente de política, de economía, hablarle del Señor, ¿cierto? Estamos mal, sí, estamos mal. Pero ¿saben quién puede hacer estar bien en tu vida? El Señor. ¿Quién puede hacerte bien? El Señor. Y tenemos a hermano Roberto que sabe meter bien el evangelismo. Entonces, debemos glorificarle como Él merece, ¿cierto? ¿De quién busca la alabanza? Los líderes religiosos gozaban del prestigio del pueblo, ¿cierto? Pero Cristo sabía que el sello de su aprobación no tenía ningún significado, porque su sello de aprobación no era de parte de Dios en los fariseos. A Cristo le interesaba la aprobación de Dios, del Padre, no la aprobación de la gente ni de los fariseos. Este es un buen principio para nosotros aun cuando con nuestras acciones reciban la aprobación de los más altos dignatarios del mundo. Si Dios no las aprueba, de nada sirve, hermano mío. Aunque el mundo la alabe y la aplauda, si Dios no la alaba y no la aprueba, no sirve de nada, hermano mío. Y aquellos que amamos a Dios, buscamos la exaltación de Él. Que Él nos exalte, no el hombre. ¿Para quién trabajamos? ¿Qué dijo Pablo? Yo trabajo y lucho por el Señor. ¿Para quién trabajamos? ¿Por qué estoy haciendo esto o aquello que hago día a día? Cuando no olvidemos esto, nuestro actuar será siempre temeroso de Dios y le daremos la honra y gloria que Él merece con nuestra vida, ¿cierto? Como creyentes, en especial en esta área, debemos buscar darle la honra y gloria a Dios en todo lo que hagamos. No podemos hacer las cosas para nuestro propio beneficio o buscando vanidosamente reconocimiento. ¿Se acuerdan de la ilustración que les dije de ese evangelista que llenaba estadios? ¿Se acuerdan? Que oró al Señor y le dijo, Señor, dame la gloria, dame el éxito y quédate tú con la gloria. Vanidoso hombre, ¿cierto? No podemos buscar ni el éxito ni la gloria, nada. Debemos buscar servir al Señor. Amén. Y darle la gloria a Él. Y que Él se lleve todas las alabanzas. Porque yo soy un instrumento. Un instrumento. Dios debe ser mostrado en mi vida como lo más importante. Y eso es lo que debe quedar en los corazones de los perdidos. Ahora vamos a ver que a veces hablamos mucho de uno cuando evangelizamos. Y debemos hablar más de Dios. Vamos a ver ese uno también de los pasos. Él debe ser exaltado. No yo y mis habilidades. Los atributos de Dios deben ser exaltados. No yo y mis atributos. Debemos sacar todo egocentrismo y vanidad que esté en nuestras vidas para que el mensaje sea el correcto y glorifique a Dios. Esta motivación debería ser un poco más que eso en nuestras vidas. Debería ser como una pasión. ¿Y qué hace una pasión? Es algo que no siempre se puede explicar. Es algo que arde desde lo profundo del corazón. ¿Cierto, hermana Camila? ¿Qué me dijo usted el otro día, cierto, cuando se convirtió? Que sintió como algo que le ardía acá y no sabía qué hacer, ¿cierto? Como un fuego que nunca había sentido. Eso es lo que debemos sentir a veces. Es difícil de explicar, es difícil de que se cumplan todos, pero debía haber una pasión. Porque, ¿sabe? Las motivaciones de repente se pierden.
Pero cuando amamos al Señor por sobre todas las cosas, eso se mantiene firme. Las motivaciones son humanas y tiene un límite humano. Pero cuando la pasión es para la gloria de Dios, nos motiva. Por lo mismo, no hay límites. No hay límites. En fin, todo lo es para la gloria de Dios. La salvación, ¿sabe, hermano mío? La salvación es la entrada, no es el fin. Es el comienzo, no es el fin. El evangelismo, ¿sabe? No es el fin, es el comienzo. Hacer iglesias no es el fin, es el comienzo. ¿Qué dice Juan 17:24? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El fin es mostrar la gloria de Dios. Lucas 24:26. Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El plan de Dios no tiene que ver con nosotros, sino con la gloria de Dios. Mostrar la gloria de Dios y que un día entremos en su gloria. No tiene que ver con nosotros, porque ese no era el fin que padeciese y que entrara en su gloria. Romanos 15, 8 y 9. Romanos 15, versículo 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. ¿Para qué? Para que los gentiles glorifiquen a Dios. No para que hayan iglesias, simplemente. Desde antes de la creación, Él quería que hubiesen criaturas que le alabasen. Y sabe, cuando estemos en la gloria, ¿sabe lo que vamos a hacer? Seguir alabando a Dios. Pero ¿quién va a estar en su gloria? ¿Cuántos si restringimos el evangelio? ¿Qué estamos haciendo, hermano, con el encargo tan grande que tenemos? La Biblia dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para su gloria. No para el hombre, ni por mí. En 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis. Y esto es lo entretenido porque uno se puede decir, comí, bebí, lo hice para la gloria de Dios. Pero ¿qué dice? O hacéis otra cosa. O sea, todo lo que hago. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí también tenemos 1 de Pedro 5, 10 y 11. Salmos 29, 1 y 2. Romanos 11, 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Claramente nos muestra que debemos darle la gloria a Dios. O le pregunto nuevamente, ¿o hay una sugerencia aquí? ¿Hay una sugerencia que no puedo ver? Y, ¿sabe, hermano mío? La gloria de Dios no se le da callando el evangelio. No le está dando la gloria a Dios callando el evangelio. Se le da manifestando su gloria, porque Cristo vino a padecer, ¿para qué? Para mostrar la gloria de Dios. No vino y se quedó callado y en su casa predicó e hizo culto hogar. Y listo. Él vino a padecer por usted para mostrar la gloria de Dios en Él. Entonces usted está aquí en este mundo para mostrar la gloria de Dios por medio de usted, no por medio del otro, hermano. Porque si hace otra cosa, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces ha perdido la motivación al callar el evangelio. Y aún también podríamos entrar en el tema de ser una atalaya, ¿cierto? También. El juicio que venía para la atalaya si no daba el anuncio. ¿No somos también atalaya nosotros? Y el juicio que viene por callar. Es importante esto, hermano, de no olvidar nuestra motivación.
de lo que nos mueve como cristianos, como hijos de Dios. Ya que cuando lo olvidamos es cuando caemos en la pereza espiritual, es cuando nos quedamos dormidos espiritualmente, es cuando nos volvemos infructuosos y vivimos un evangelio cómodo y liviano, como se quiere enseñar hoy. ¿Sabe que hay iglesias que dicen iglesia estilo de vida? Ven cómo estás y sigue como estás. Yo la conozco, no estoy inventándola. Era de un amigo de trabajo, de un compañero de trabajo. Estilo de vida. Un evangelio cómodo y liviano. Mateo 10, verso 26 al 33. Cristo nos anima a no temer. Vamos a este texto. Es un texto muy bueno. Mateo 10. 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos? Saltémonos eso. Así que no temáis, verso 31. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar no solamente es decir no creo en Cristo, como lo hizo Pedro, ¿cierto? Negar también es omitir, callar, silenciar. Porque como se dice, no está hermano en la corte, calle, ¿cómo se dice? El que calle otorga, algo así. El silencio otorga. Hay un dicho que se me vino. Entonces Cristo anima a no temer. Este temor que Él expresa y que más de una vez hemos experimentado se define como un pánico que se apodera de una persona y hace correr o escapar o estar alarmada, asustada, espantada, desmayada, llena de temor, de terror, intimidada, ansiosa y aprensiva. Jesús insta a sus seguidores a no temer a los hombres porque es destructivo, sino que a reverenciar o sentir temor de Dios, porque sentir temor de Dios es constructivo, no destructivo, no me condena. Proverbios 29, 25, ¿cierto? Nos habla de ese síndrome del temor. Dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En el Nuevo Testamento amplía este concepto en 1 de Juan 4, 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno está lleno con el Espíritu de Dios, pierde el temor. Pierde todo temor al hombre. Segunda de Timoteo 1:7, ¿cierto? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, dice Mateo. Lo que quiere decir es que no hay necesidad de esconder nada. El bien y el mal, la verdad y el error están por iniciarse en un conflicto abierto y mortal, hermano mío. Y vendrá el día cuando todas las cosas escondidas serán descubiertas. Todo será visto tal como es y cada uno recibirá lo merecido. Cada uno. ¿Cierto? Dice 1 Corintios 4:5. Todos vamos a compadecerte en el tribunal de Cristo. Cada uno. Versículo 27 dice: lo que os digo en tinieblas. No quiere decir que las tinieblas, ¿cierto? Del mundo, ¿cierto? Satanás. Dice que habla de tinieblas de lo privado. Lo que yo les digo en privado. El Señor Jesús les dijo muchas cosas, ¿cierto? En privado. Por ser una enseñanza para lo cual los hombres todavía no estaban maduros ni preparados. No era el tiempo, ¿cierto? Hay muchas cosas que después de que Cristo ascendió, se pudieron decir y proclamar. Que estaban ahí, encubiertas todavía. ¿Qué dice? Decidlo, contadlo en la luz. Porque cuando salgáis, todos estarán listos para recibirla. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Cuánto hacemos de eso? Si no, más bien, oye, vecino, tengo esto, mire, tome. Ay, ahí lo pasamos, tome. ¿Cierto?
A ver, ¿quién se para? Solo he visto a mi hermano Roberto pararse en una plaza con un megáfono y predicar. Él le gusta hacer el ridículo, perdón, él es valiente. Él ha proclamado, ¿cierto? A mí yo he llenado de vergüenza, debo reconocerlo. Pero deberíamos tener esa gallardía, ¿cierto? Amén. Esa valentía de proclamar desde las azoteas. ¿Y qué si soy avergonzado y vituperado por Cristo? ¿No seré recompensado en la gloria? ¿No seré exaltado por el Señor? ¿No debemos ponernos contentos porque nos avergüenzan por causa de Cristo? En vez de ponernos a llorar y hacernos pobrecitos. ¿No dice eso la palabra del Señor? Debemos dar una expresión libre y valiente a todo lo que se nos ha enseñado. Dice que Él va a estar con nosotros. Pero a veces tenemos temores y hacemos objeciones. Pero que, pastor, nos puede eso costar la vida. Pastores que nos pueden encarcelar porque ahora hay libertad para todo. No podemos predicar contra esto porque tal vez voy a tener que pagar una multa. Puede ser, ¿cierto?, que acá nos pase eso. Pero hasta allí termina el poder de los enemigos, hermano mío. Hasta ahí llega el poder de los enemigos. Hasta que me encarcelen, hasta que me multen, hasta que golpeen este cuerpo mortal y me puedan matar. Pero ¿quién puede destruir el alma? ¿Y quién va después a resucitar mi cuerpo en un cuerpo glorificado? ¿El Señor? ¿Y qué si por un poco padecemos, cierto? Lucas 12:4 dice, complementa, porque el versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Y el capítulo 12 de Lucas, verso 4 dice, y después no tienen nada más que hacer. Temed más bien a aquel. En Lucas esto es peculiarmente solemne, dice, mas os enseñaré a quien temáis. Al que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Prueba concluyente de que hay un infierno. ¿Cierto? No es un cuento. Tanto para el cuerpo como para el alma. En el mundo eterno. En otras palabras, ¿cierto? El tormento que se espera para los perdidos tendrá elementos de sufrimiento que afectarán tanto a la parte material como su cuerpo como a la espiritual. Ambas partes se nos asegura que existirán para siempre. En la advertencia, ¿cierto?, que corresponde al Evangelio de Lucas, Jesús llama a sus discípulos amigos míos, como si sintiera que sus sufrimientos constituían un vínculo especial entre Él y ellos. Se hace parte de eso. Hay un vínculo especial, así como hay un vínculo con nosotros. Porque nos entregó y dijo que yo estaré con vosotros. Nos entregó. Dice que vamos a padecer, pero confiad, yo he vencido al mundo. El verso 32 dice que cualquiera que me confiese delante de los hombres, aquel que menosprecia esa vergüenza que siente a veces por el Evangelio, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No me avergonzaré de él, sino que le reconoceré ante la más alta y venerable y honorable de todas las asambleas. ¿Cierto que es en la gloria? Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ante la misma asamblea. Él recibirá de mi parte, dice, cierto, el mismo tratamiento que recibí yo de él cuando estuve en la tierra. Sin duda, hermanos, es importante. Estamos terminando ya. Es importante el evangelismo, ¿o no? Amén. Es algo sugerente, opcional. Es algo que la iglesia debería no cumplir y quedarse encerrada en sus cuatro paredes. No, ¿cierto? Es importante el evangelismo, el testificar de Cristo y de Dios Padre. No hacerlo va a traer repercusiones tremendas en su vida si no le tomamos el peso a la palabra de Dios. Realmente debería cuestionarse si tiene temor o amor de Dios, si es que no hace caso a su palabra, si soy su hijo, porque un hijo hace o debe hacer lo que su padre le ordenó, ¿cierto? Un hijo hace, o si no seríamos bastardos. No seríamos hijos de Dios. Es importante no perder el enfoque correcto, la motivación correcta, para que no se me demanden más cosas en mi contra y pueda recibir, cuando estemos en la presencia, ¿cierto?, las recompensas de Dios. ¿Cierto? Qué precioso sería recibir alabanzas, cosas buenas y no tantas humillaciones, ¿cierto?
recibir coronas, galardones, y no que se me quiten las coronas. Qué bueno sería eso, ¿cierto? Entonces no debemos olvidar la motivación. Vimos solamente el punto número 1, la motivación. Una vida consecuente, una vida sabia y justa. Y una vida que en todo momento le dé la gloria a Dios. Aún con lo que va a hacer hoy. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Le va a dar la gloria a Dios? Si es hijo de Dios, debería darle la gloria a Dios. Amén. Vamos a ver la próxima semana la necesidad de evangelizar y vamos a tratar de ver los puntos, ¿cierto? Los métodos de cómo evangelizar.